Esta será la parte 3 de la formación del HDO, cuyo tema es Instrucciones HDO y lectura básica de curva. Al igual que con los dispositivos que utilizamos en el día a día, la mejor manera de averiguar cómo utilizar un dispositivo es probarlo de forma intensiva. Aún así, decidimos hacer este tutorial que en algunos puntos puede ayudar en este descubrimiento. El HDO tiene dos botones principales, el Start más abajo y el Enter más arriba, donde apuntan las flechas. Las flechas nos permiten navegar hacia arriba y hacia abajo por los diferentes menús. El botón Start permite encender el HDO, comenzar mediciones y detenerlas, salir de las funciones. Y el Enter permite, para confirmar la opción elegida, para entrar o salir del menú Funciones. El HDO tiene, por lo tanto, varias funciones útiles, una de las cuales es la función History, FH. Tiene un historial de mediciones y que grabará un máximo de 60 mediciones. Otras funciones del HDO son la función Average, FA, o función de promedio. Necesita un mínimo de 3 mediciones. A partir de las 3 mediciones en la pantalla siempre aparecerá un círculo y una raya. Significa que ya tenemos el número mínimo de mediciones para calcular el promedio. Si tomamos 5 medidas, medición 5, promedio de las mediciones 1, 2, 3, 4 y 5. Medición 4, promedio de las mediciones 1, 2, 3 y 4. Medición 3, promedio de las mediciones 1, 2 y 3. La función Clear o FC es una función de limpieza. Borra todas las mediciones. FC, Enter. Muestra el número de mediciones, presione la flecha hacia abajo. Permite volver a seleccionar el manguito C1, D1 o D2. Tenemos aún la función Erase y la función Loop. La función Erase o FE es una función de eliminación de la medición seleccionada. Va a FE, pulse Enter, buscar la medida que desea eliminar, en las flechas hacia abajo o hacia arriba, pulse Enter, parpadeará lentamente y luego presione la flecha hacia abajo. Al volver a FA, el promedio será de las mediciones restantes. Para salir de la FE, una vez borrada la medición, presionar 2 veces en Enter. La función Loop o FL corresponde a mediciones automáticas, muy útil en monitorización anestésica. Le permite elegir de cuánto en cuánto tiempo o cuántas mediciones se toman a la vez, un máximo de 9. Va a FL, pulse Enter. Luego la selección de tiempo. El tiempo puede ser 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos, hasta 60 minutos. Y una vez pulsado Enter, le sale el N, que puede ser de 1 a 9 mediciones seguidas. Y luego pulse de nuevo Enter. Como ejemplo, si queremos una medición a cada 10 minutos, necesitamos tener un T de 10 y una N de 1. Para más fiabilidad, incrementamos el número de mediciones, es decir, cada 10 minutos tomamos 3 mediciones seguidas, con un T10 y un N3. Para más precisión, lo ideal es hacer 5 a 7 mediciones y elegir cada 10 minutos un promedio de 7 mediciones, o sea, tener un T de 10 y una N de 7. Para desactivar la función, va a FL, seleccionar el tiempo 0 minutos. La medición de la presión arterial con HDO debe cumplir 5 pasos. El primero es elegir el manguito, que puede ser C1, el rojo, el más pequeño, destinado a gatos o a otros animales de 1 a 8 kilos aproximadamente. El D1, azul, de tamaño intermedio, para animales entre los 8 y los 15 kilos. Y el D2, el azul, también es el más grande, para los animales de peso mayor que 15 kilos. Preferentemente aplicar en la base de la cola. Encender el HDO, pulsar Start, elegir el manguito, pulsar Enter para confirmar. Luego, el paso 2 es hacer 3 a 5 mediciones por mascota, manualmente a partir del Start. El paso 3, descartar siempre la primera medición, por veces también la segunda. Entrar en el menú FE, función Erase, y borrar la medición número 1. Enter y flecha para abajo. Luego, calcular el promedio de las mediciones. Entrar en el menú FA, función Average, y considerar la medición que aparece en la pantalla.
Siempre borrar la memoria, borrar todas las mediciones de esta mascota. Entrar en el menú FC, función Clear, y confirmar, Enter y flecha para abajo. Cumpliendo estos pasos se obtienen mediciones fiables y resultados de mediciones realmente útiles. HDO tiene un software que se instala en el ordenador y que permite ver en tiempo real las ondas de pulso que originan la curva de medición de la presión arterial. Durante las mediciones, con el aparato conectado al ordenador son reproducidas gráficamente ondas de pulso, que se traducen entonces en una curva. Analicemos qué aspecto o qué aspectos deben verificarse en la pantalla del ordenador con el software abierto. En la pantalla superior, una linealidad de la deflexión del manguito. En la pantalla inferior, un formato de la curva en pacientes sanos, sinusoidal, y sin picos consistentes y evidentes fuera de la curva. En una lectura básica se puede decir que si el 1 y el 3 se confirman, entonces no hay artefactos en esa medición. Esta es una lectura básica de la curva. Si la curva no está sinusoidal, entonces esas alteraciones en la curva pueden reflejar situaciones clínicas o patológicas y que pueden ser identificadas. Para una interpretación avanzada de la curva, debe asistir a la parte 4 de la formación del HDO. Ha asistido a la parte 3 de la formación del HDO. Gracias por su atención. Esperamos que lo haya disfrutado y que le guste asistir a las otras partes de esta formación de HDO.